Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este espacio periodístico, y para mí es un gusto estar hoy con ustedes. La noticia es la grave y directa amenaza de la dictadura venezolana contra defensores de derechos humanos en Venezuela. Diosdado Cabello, el número 2 del régimen tiránico de Nicolás Maduro, ha acusado a organizaciones no gubernamentales, a ONGs, de estar involucradas en una supuesta estructura terrorista. El ministro del Interior de la dictadura de Maduro, con nombres propios, apuntó específicamente a 4 reconocidas ONG. Según Diosdado Cabello, estas organizaciones han financiado y están vinculadas a una presunta conspiración contra las cuestionadas elecciones legislativas y regionales que el régimen celebró el pasado domingo 25 de mayo. Todos los responsables están detenidos hasta ahora y todo el que vaya apareciendo lo vamos a detener. Miren, no nos importa que vengan con el cuento que son defensores de derechos humanos. Es perdónenme la expresión, puro gamelote. Estuviera en otro sitio y diría otra palabra. Puro gamelote. Es mentira, defensores de los derechos humanos. Nadie que se asuma defensor de los derechos humanos puede tener declaraciones hablando de atentar contra la tranquilidad de un país. Nadie que se asuma defensor de derechos humanos puede pensar en poner explosivos de este tipo en hospitales. En hospitales. Y están las ONG que están involucradas en toda la estructura terrorista. ONG, Maracaibo Posible, Provea, Foro Penal, gente que está con ellos, trabaja activamente. Provea, Médicos Unidos de Venezuela. Te dicen, no, es un académico. Son académicos para generar actos terroristas. El punto clave de esta noticia: como presumibles pruebas, Diosdado Cabello refirió información que, según él, fue hallada en un teléfono celular del líder opositor Juan Pablo Guanipa, quien, recordemos, fue interceptado y arrestado por fuerzas represoras del régimen en la madrugada del pasado viernes 23 de mayo. Pruebas claras de recibir financiamiento. Aquí está en puño y letra. Rápidamente podemos mostrar algunas cosas de las que tiene Juan Pablo Guanipa en su agenda. Todo esto es puño y letra de Juan Pablo Guanipa. Pásala. Puño y letra de Juan Pablo Guanipa. Inclusive en otro cuaderno que está, uno de los cuadernos que está allá, establece la eliminación de todo, dice eliminación textualmente. Y salen los nombres de personas que dirigen los partidos del Gran Polo Patriótico. Yo, como soy mal pensado, yo no pienso que es la eliminación del partido. Yo pienso que es la eliminación de las personas. El equipo de Juan Pablo Guanipa, a través de sus redes sociales, reaccionó de inmediato a las supuestas evidencias que fueron mostradas por Diosdado Cabello. La cuenta de ex de Guanipa mostró apuntes del líder opositor previos a su detención. Ustedes la están viendo en pantalla, están viendo el documento. Todo esto demostraría que su caligrafía no corresponde a la que aparece en el escrito que mostró el régimen como aparente prueba de un plan terrorista. Juan Pablo Guanipa,
El chavismo miente, no importa cuándo leas esto. Las evidencias mostradas por Diosdado Cabello este mediodía son totalmente falsas. Es un claro y barato montaje del chavismo. Esa no es la letra de Juan Pablo Guanipa y todos los contenidos que hay no son solo absurdos, sino que son falsos y por ende nulos. Aquí pueden ver un documento que sí fue escrito por Juan Pablo. Es evidente que ambos documentos están escritos por personas diferentes y que lo que presentó el chavismo este mediodía es un claro montaje. En vez de estar mostrando cartas trucadas en televisión nacional, el chavismo debería dar fe de vida de Juan Pablo, decir dónde está recluido, darle acceso a sus medicinas y permitir que su abogado y su familia lo visiten. Y en el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Para mí es un gusto saludar a esta hora a Juanita Gobertus. Ella es la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Juanita, bienvenida al programa La Noche. Es un gusto para nosotros tenerla el día de hoy porque realmente esta noticia es bastante preocupante. Los tentáculos de la dictadura de Nicolás Maduro han alcanzado diversos sectores de la oposición y diversos sectores democráticos de la poca democracia que queda en Venezuela, pero en este momento está apuntando directamente a las ONGs, a estas organizaciones que de alguna manera son la única voz que le quedan a aquellas personas que sufren violaciones de derechos humanos en medio del gobierno de esta dictadura oprobiosa de Nicolás Maduro. Bienvenida al programa de la noche y quisiera saber para Human Rights Watch qué impacto tiene esta nueva estrategia del régimen de Nicolás Maduro. Jefferson, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Estamos muy preocupados. Este es un paso adicional en el incremento de la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Como usted bien señala, estas organizaciones de derechos humanos, que sobra decirlo, pero es importante resaltarlo, están lejos de cualquier tipo de plan criminal o terrorista. Son organizaciones no gubernamentales absolutamente rigurosas, dedicadas a hacer un trabajo con las uñas. Son el tipo de organizaciones que luego de julio del año pasado, cuando 2.000 personas fueron detenidas arbitrariamente, son las personas que han estado haciendo el trabajo de campo en cada sitio, tratando de buscar a los desaparecidos, estando en contacto con las penitenciarías, buscando la poquita información que sale de las distintas personas que han sido detenidas, porque en muchos de los casos, hay que recordar, las han desaparecido, es decir, las familias no saben ni siquiera dónde los han tenido detenidos. Estas son organizaciones no gubernamentales que están haciendo un trabajo riguroso, con lo cual, por supuesto, lo que vemos es que esa represión que ya venía, que además se había ampliado a través de esta llamada Ley Bolívar, que lo que busca es evitar que les lleguen recursos a estas organizaciones, registrarlas, tener un proceso para poder incluso sancionar por cualquier cosa a sus directores, pues ahora se enfrenta a una nueva capa de adversidad, que son pues estas injurias de pretender criminalizarles y estigmatizarles. Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, ¿qué consecuencias trae que en este momento estas voces sean silenciadas? Porque realmente si se llega a desatar una cacería de brujas en contra de estas organizaciones, uno se pregunta quién se va a atrever a denunciar valientemente estas violaciones a los derechos humanos que se vienen cometiendo desde hace 20 años en Venezuela, desde que comenzó, bueno, hace más de 20 años esta dictadura, pero que se han venido intensificando a medida de que pasa el tiempo. Bueno, lo primero es señalar que estas organizaciones, que son supremamente valientes, ya se han enfrentado a varias adversidades. Hay que recordar que Rocío San Miguel sigue detenida, Carlos Correa estuvo detenido y luego liberado. Estos son líderes de sociedad civil que han estado haciendo esta tarea. Yo lo que diría es, lo primero, recordar que estas organizaciones no están solas. Somos un grupo grande de organizaciones no gubernamentales internacionales, rodeándoles, buscando seguir haciendo trabajo de manera mancomunada. Lo que yo he visto en estas organizaciones, que insisto, este no es el primer embate al que se enfrenten, es la valentía de seguir denunciando, en parte porque han visto que justamente lo que quiere el régimen es acallarles, en parte porque han aprendido las lecciones de otros lugares, de Cuba, de Nicaragua, y han visto la forma de organizarse, de resistir, en distintos momentos, de si es necesario salir al exilio y hacer denuncias desde el exilio, rotarse de distintas maneras. Estas organizaciones no están solas, y en lo que yo puedo dar cuenta, lo que he visto es una inmensa valentía, a pesar de que sigan creciendo este tipo de ataques directos. Juanita Gobertus,
la mayoría de ataques que ejecuta la dictadura contra distintas instancias democráticas, como en cualquier otro estado, lo son la prensa, la oposición, han quedado en la completa impunidad. Es decir, estas voces han terminado siendo silenciadas. De hecho, la oposición en Venezuela es mínima. Hace pocos días capturaron a Juan Pablo Guanipa, otro de los grandes líderes de oposición al interior de Venezuela. En el caso específico de las ONGs, ¿qué medidas concretas cree usted que se pueden tomar para que estas voces no sean silenciadas? ¿O cree usted que sencillamente ya no queda otro camino sino hacer estas denuncias a nivel internacional? Bueno, hoy en día no hay ningún tipo de independencia de poderes en Venezuela, de ahí que pensar que pudiera existir acceso a la justicia en Venezuela por estos hechos es irreal. Cualquier proceso de transición a la democracia en Venezuela tiene que partir por un proceso de reconstrucción de los poderes públicos, incluyendo de poder garantizar la independencia judicial que hoy no existe. Hoy hay en curso una investigación por parte de la Corte Penal Internacional frente a Maduro y varios de sus aliados en Venezuela por distintos tipos de delitos, incluyendo la posibilidad de comisión de crímenes de lesa humanidad, por la persecución de opositores políticos, por la comisión de ejecuciones extrajudiciales, entre otras. Es un proceso que debe avanzar y que sin duda yo creo que sería un mecanismo muy importante para ofrecer algo de acceso a la justicia. No es el único mecanismo internacional. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra renovó el mandato de lo que se conoce como el Fact-Finding Mission, la misión de establecimiento de hechos que investiga, es un grupo de expertos que está investigando la comisión de gravísimas violaciones a derechos humanos en Venezuela y ha venido dando distintos reportes, incluyendo llegar a la conclusión de que se han cometido crímenes de lesa humanidad bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Nuestra tarea como organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales es recopilar información, hacer llegar esa información a estas instancias multilaterales y de acceso a la justicia, como es la Corte Penal Internacional, y por supuesto buscar que distintos gobiernos tomen postura. Uno de los temas que más nos ocupa en este momento es la muy contradictoria política del gobierno Trump frente a Venezuela, que tiene al enviado especial Grenell y al secretario de Estado Rubio básicamente en una pelea interna de egos, y dejando a personas que han defendido la democracia en Venezuela sin posibilidad de ningún tipo de protección internacional. De hecho, en las últimas horas pues se conoció que en esa puja de la cual usted habla, directora, finalmente pues logró imponerse, por lo menos por ahora, la visión del secretario de Estado, Marco Rubio, en la cual se le han reimpuesto sanciones a Venezuela a través de la licencia de Chevron, que no fue prolongada. Y en este momento hay una gran cantidad de recursos económicos, cerca de 4.000 millones de dólares, que va a dejar de recibir precisamente la dictadura para fortalecer su aparato represor. Vamos con otro punto clave, y es el que tiene que ver con cuáles son y por qué son tan importantes estas ONG que la dictadura de Nicolás Maduro tiene en la mira en este momento. En primer lugar, tenemos a una organización muy reconocida por su trabajo a favor de los prisioneros políticos. Estamos hablando del Foro Penal Venezolano. Esta es una ONG conocida por su defensa jurídica de víctimas, de las personas que han sufrido detenciones arbitrarias. El Foro Penal cuenta con coordinadores en todo el país y más de 5.000 voluntarios en su red de defensores activos. Otra histórica y destacada ONG es Provea, el programa venezolano de educación, acción en derechos humanos. Esta ONG lleva 36 años defendiendo los derechos humanos de los más vulnerables en todo el territorio venezolano, tanto con acciones educativas como con el acompañamiento legal a las víctimas, documentando y denunciando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Tenemos también a Médicos Unidos de Venezuela. Esta es una ONG fundada en el año 2014. Esta organización no solo trabaja en la promoción de la salud, también denuncia de manera constante la crisis de insumos médicos y precarias condiciones de los centros hospitalarios. Es reconocida también por exigir, y esto es bien importante,
condiciones dignas para el sector salud, haciendo visible siempre el drama y las necesidades tanto de pacientes como de enfermeros, médicos y especialistas. Tenemos también la ONG Maracaibo Posible. Se trata de una fundación ciudadana que trabaja por una ciudad más limpia, más segura y con desarrollo urbano. Esta ONG ejerce un arduo trabajo en la promoción de la participación ciudadana, particularmente a favor de la ciudad de Maracaibo, en la capital del estado Zulia. Los representantes de estas organizaciones condenaron las pretensiones de criminalización por parte del régimen de Maduro. Señalaron que son acusaciones infundadas y ratificaron el compromiso de seguir cumpliendo su misión en la defensa y protección de los derechos humanos en Venezuela. Comunicado ONG Provea, mayo 28 de 2025. Entre 2020 y 2024, la CIDH determinó que los integrantes de Provea nos encontramos en una situación de riesgo por las labores como defensores de derechos humanos en el contexto actual que enfrenta Venezuela. Enfatizamos que ninguna circunstancia de amenaza, hostigamiento u actos de persecución de las autoridades venezolanas apartará a Provea de su labor ininterrumpida por 36 años de acompañamiento a las víctimas, documentación, investigación y difusión de los graves abusos contra los derechos humanos en Venezuela. Seguiremos junto a las víctimas exigiendo investigación, rendición de cuentas a los responsables de abusos y ayudando a preservar la memoria para avanzar en la construcción de un régimen de derechos que brinde garantías de no repetición de los crímenes ocurridos en los últimos años. Comunicado Médicos Unidos de Venezuela, mayo 29 de 2025. Rechazamos de manera categórica cualquier intento de vincularnos con actividades ajenas a nuestros principios. Nuestra misión es clara y nuestras actividades se han centrado exclusivamente en la defensa del derecho a la salud de cada venezolano, la protección de los trabajadores sanitarios y la búsqueda de condiciones dignas en el funcionamiento de nuestros centros asistenciales. No puede ser señalado de terrorista quien se dedica a llevar atención médica a sus hermanos. Nuestra labor ha estado siempre basada en principios humanitarios, humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, en la vocación de servicio y en el compromiso de velar por el bienestar de nuestros ciudadanos. Vamos a saludar a esta hora precisamente a quienes en terreno en este momento se ven afectados por esta decisión, por esta amenaza, por este nuevo ataque, por esta nueva calumnia que ejecuta la dictadura venezolana en este momento contra las ONGs en Venezuela. Saludo en cualquier lugar de Venezuela porque no podemos decir dónde está, porque si no lo capturan, lo llevan a la cárcel, inclusive lo pueden llegar hasta torturar. Está con nosotros Orlando Moreno. Él es coordinador del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela, activista y perseguido político del régimen venezolano. Lleva más de 300 días en la clandestinidad. Bienvenido al programa La Noche, Orlando, y quiero que desde su perspectiva de víctima directa, de blanco directo, estas acusaciones que hace Diosdado Cabello, ¿cómo afecta su trabajo esta acusación de terrorismo que está haciendo la dictadura en contra de ustedes? Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad, por este espacio y esta ventana para hablarle a todos los venezolanos, pero también a la comunidad internacional. Lo que se ve en Venezuela actualmente es una persecución implacable. El ataque sostenido contra los defensores de los derechos humanos en Venezuela es algo crucial. Pero hablemos hoy sobre esta realidad, que no es una realidad nueva en Venezuela, pero que se intensifica día a día. La persecución, como le dije, es implacable contra los defensores de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales. Esto no es un fenómeno reciente, es una constante histórica desde hace muchísimo tiempo, y quienes hemos alzado la voz para denunciar abusos y ofrecer ayuda, hemos enfrentado una arremetida sistemática. Casos como el de Rafael Tarazona, de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y Kennedy Tejeda no son hechos aislados. Son ejemplos dolorosos como el régimen busca criminalizar la solidaridad y el trabajo humanitario. Lo que vemos ahora es un intento descarado de legalizar esta agresión. Quieren imponer leyes que le permitan controlar a las organizaciones no gubernamentales a su antojo, o peor aún, erradicarlas por completo. Esto es inaceptable. Nuestra lucha, la lucha por los derechos humanos, es irrenunciable. No podemos ni vamos a soltarla. Esta labor
que están haciendo las ONG de derechos humanos son un salvavidas en medio de la crisis. Es fundamental que el mundo entienda la magnitud de lo que está en juego. Las organizaciones no gubernamentales no son enemigos. Son un salvavidas para miles de venezolanos que sufren la crisis. Esta labor va mucho más allá de acompañar a presos políticos y a sus familiares. Atienden a víctimas de la emergencia humanitaria compleja que vivimos hoy en Venezuela, brindan insumos médicos, tratamiento de la emergencia, tratamiento, alimentación, que son esenciales incluso para la supervivencia en un país donde la gente muere por falta de lo más elemental. Personas como Javier Tarazona de Fundaredes, Kennedy Tejeda de Foro Penal, Ángel Godoy del Movimiento Democracia e Inclusión, Eduardo Torres de Provea, Carlos Gómez del Sindicato Unitario del Magisterio Suma y Omar Vergel de Médicos Unidos son héroes anónimos que, arriesgando su libertad y su seguridad, extienden una mano amiga donde el régimen ha abandonado a los venezolanos. Orlando, permítame porque vamos a hablar precisamente de estos casos más adelante. Voy a integrar a esta hora también en otro lugar de Venezuela porque tampoco podemos indicar el sitio exacto porque su seguridad corre peligro. Está con nosotros Lisette González, ella es socióloga, coordinadora e investigadora de la ONG de Derechos Humanos Provea, una de las organizaciones que se convierte en este momento en una nueva víctima de la dictadura de Nicolás Maduro. Lisette, un gusto tenerla acá en el programa La Noche. Está con nosotros también Juanita Gubertus, directora de la División de Américas de Human Rights Watch. Específicamente, Lisette, Provea fue señalada directamente por la dictadura como parte de una supuesta estructura terrorista, así los ha calificado ellos. ¿Usted cómo interpreta esta acusación que hace la dictadura contra Provea, que es una ONG que lleva más de 36 años defendiendo los derechos humanos en Venezuela? ¿Por qué lo hace en este momento, Lisette? ¿Por qué Provea es una amenaza para la dictadura? Bueno, muchísimas gracias. Quisiera empezar agradeciendo la invitación a estar aquí y poder contar nuestra historia. Bueno, Provea ha venido siendo señalada de manera sistemática por el gobierno, al menos desde 2022. En ese momento fuimos demandados por difamación, por un informe que habíamos hecho sobre las ejecuciones extrajudiciales en el marco de las políticas de seguridad ciudadana. También el año pasado, en noviembre, nuestro coordinador general fue citado al Centro de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas como parte de una investigación por supuesta incitación al odio. En ese momento fue porque habíamos difundido la denuncia de unos familiares que habían dicho que su familiar había sido detenido por el SEBIN antes de aparecer muerto. Y recientemente, en enero, fue la detención de Carlos Correa. Carlos Correa es miembro de la Asamblea de Provea, fue nuestro coordinador general. Así que, digamos, hay un ataque sistemático, lo cual además se está incrementando porque el 9 de mayo fue detenido Eduardo Torres, que es abogado laboralista y trabaja con nosotros en Provea acompañando a los dirigentes sindicales perseguidos, a trabajadores detenidos por motivos políticos y otras violaciones de derechos laborales. Entonces, luego de la detención de Eduardo, se da esta rueda de prensa ayer donde se pone a Eduardo como miembro de esta supuesta conspiración terrorista y entonces se supone que Provea también está implicada entonces en esa conspiración. ¿Por qué creemos que el gobierno tiene esa inquietud de perseguir una organización como Provea? Porque, bueno, nosotros tenemos un trabajo integral que no es solo de acompañamiento a los presos políticos, como ya lo decía antes mi compañero, sino que trabajamos por la articulación y la organización de los distintos movimientos sociales, movimiento sindical, comités de víctimas, y todo tipo de organizaciones que de distintas zonas del país están exigiendo sus derechos, comités que exigen el derecho al agua, trabajadores, etcétera. Y esa resistencia, esa última resistencia, la de la sociedad civil, es la que está tratando justamente el gobierno de romper en este momento. Pues Lisette, voy a
en este momento con Juanita Gobertus, que lastimosamente no nos puede acompañar más tiempo. Sacó un instante para responder estas preguntas tan importantes el día de hoy. Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, ¿qué decirle a estos dos defensores de derechos humanos que no solamente están arriesgando su vida, su libertad, en procura de un cambio, en procura de visibilizar esas violaciones a los derechos humanos, sino que en este momento pues prácticamente se encuentran bajo riesgo de ser capturados y al mismo tiempo necesitan quizás la ayuda de esa comunidad internacional? ¿Cuál es la voz desde Human Rights Watch para ellos? Primero, que no están solos, que están rodeados por una gran cantidad de organizaciones internacionales que estamos elevando la voz, que sabemos de la valentía y la rigurosidad con la que vienen ejerciendo esa labor de defensa de derechos humanos. Y sobre todo, y lo más importante, es que si algo nos ha demostrado la historia de América Latina es que todas las dictaduras se caen. Toma tiempo, por supuesto, que es a un costo dramático, humano, de vidas, pero toda nuestra historia nos ha demostrado que las dictaduras caen. Incluso los hechos recientes a nivel global, la caída del régimen en Siria, demuestran que estos procesos de resistir, documentar las violaciones a derechos humanos, buscar que haya rendición de cuentas a nivel internacional, eventualmente dan resultados. Que Duterte de Filipinas esté siendo hoy procesado en la Corte Penal Internacional, nadie pensaba que era posible cuando era presidente y supremamente popular. El momento de la caída del régimen dictatorial en Venezuela va a llegar, y el momento para la rendición de cuentas y la respuesta a todas estas víctimas que han sufrido gravísimas violaciones a derechos humanos va a llegar. Muchísimas gracias por la invitación. Juanita Gobertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, reitero, no era fácil esta entrevista, pero sé que hizo un gran esfuerzo para poder darle esta respuesta a estas ONGs que en este momento en Venezuela necesitan de ese apoyo internacional. Juanita Gobertus, como siempre, un gusto y un privilegio tenerla aquí en el programa de la noche. A ustedes, gracias por la invitación. Muchas gracias, Juanita. Vamos a marcar una pausa a comerciales. Los invitamos a que opinen en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. @Segurizati, la cuenta de nuestra directora Claudia Gurizati, mi cuenta personal, @JeffersonNTN24 y en @LaNocheNTN24. Una pausa a comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con este programa La Noche. El punto clave de la noticia también el día de hoy es el hostigamiento y las amenazas contra las ONG en Venezuela. Esto no es un fenómeno nuevo. El régimen de Maduro, en una estrategia de terror similar a la aplicada por su aliado, el dictador Daniel Ortega de Nicaragua, impuso el año pasado la denominada Ley de Fiscalización, Regularización y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, una norma mejor conocida como la Ley Anti-ONG o Ley Antisociedad. La dictadura chavista, con el control total de la Asamblea Nacional, logró poner en marcha esta legislación que básicamente le dio a Maduro la facultad de negar la autorización a las ONG para operar en Venezuela, basándose en información sobre sus fuentes de financiación, en criterios políticos o que representen, a juicio del régimen, una amenaza terrorista. Ley de Fiscalización, Regularización y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, noviembre de 2024. Artículo 15. No procederá el registro de organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro cuyo objeto y fines 1. Promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio por motivos raciales, étnicos, religiosos, políticos, sociales, ideológicos, de género, por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia. 2. Resulten contrarios a una disposición expresa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o la ley. El punto clave de esta noticia: Cabello no solo arremetió contra las ONG, también lanzó un mensaje con evidente tono de amenaza a la líder política María Corina Machado. Al responder una pregunta sobre una posible detención de la dirigente opositora, Diosdado Cabello hizo alusión al caso del exprisionero político Leopoldo López. Escuchen y vean lo que dijo,
que según él todo tiene su momento y que nadie es intocable. Todo tiene su momento en esta vida. Todo. Siempre llega. Siempre llega. Y llega en el momento exacto. Exacto. No nos desesperemos. Hay averiguaciones abiertas y todo lleva su momento. Hay gente que se cree intocable. ¿No recuerdas a Leopoldo López que se paraba y decía, a mí nadie me puede meter preso? Fue preso y después llorando. Llorando. Y fue pues tan cobarde que huyó de Venezuela. Pero él todavía dice que a nadie lo puede meter preso. Así es esa derecha. Todo tiene su momento y su instante. Vuelvo con Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela, activista y perseguido del régimen venezolano. Orlando, acá veíamos una nueva amenaza contra María Corina Machado. Me gustaría que usted nos explicara cuál es el ambiente que hay en este momento posterior a estas elecciones fraudulentas que realizó en medio de una alta abstención, que llegó casi al 85%, el pasado domingo, elecciones regionales, en las que participaron muy pocos venezolanos, pero que pese a ello, el gobierno, o por lo menos la dictadura, aseguró que el 55% de los venezolanos había participado. En este momento, ¿cómo está la estrategia de represión de la dictadura de cara a esta nueva etapa en la que entra este régimen? Y lo que sí está claro es que el régimen está en guerra. Más hambre, más desidia y más horror. Yo quiero ser muy claro, el régimen le ha declarado la guerra a todo el mundo, a las ONGs, a los venezolanos. Y a las ONG en lo particular porque saben que son un muro de contención ante la desesperación, la ventana incluso de esperanza para las víctimas. Criminalizan a todo el mundo. Pero sin embargo, la labor que hacen hoy las ONG es una ayuda en este caso, para ayudar a esta ciudadanía que hoy clama libertad. Y para que esto tiene obviamente un objetivo, para que las víctimas queden aún más desprotegidas mientras ellos defienden sus propios intereses y privilegios. Esto en caso del tema de las ONGs. En el caso de María Corina sabe su responsabilidad en la historia del país y ella sabe el riesgo que está corriendo. Hoy todos nosotros estamos haciendo un trabajo encomiable para que día a día podamos lograr tener alineados tanto a los venezolanos como a la comunidad internacional para lograr cercar al régimen de Nicolás Maduro y lograr la libertad. Maduro está en un contexto de desesperación, se ve claramente en cada una de estas amenazas, en cada una de estas detenciones, como hemos visto en estas últimas horas. Estamos hablando de más de 70 personas detenidas. Nosotros teníamos un número en nuestra base de datos que llevamos en el comando de campaña. Se mantenía unas aproximadamente 180 presos políticos del comando, personas dirigentes, personas cercanas que hicieron posible la victoria del presidente Edmundo González Urrutia, y ahora tenemos una elevación de 205 personas detenidas. Estamos hablando de que el régimen ha ido contra todo el mundo y tenemos un índice de 314 personas que han detenido por parte del comando, pero quedan 205 personas detenidas. Esto es alarmante y la comunidad internacional tiene que reaccionar de una manera u otra en base a todo esto que está ocurriendo. A pesar de todo, puedo decir que hay resiliencia en el pueblo venezolano y el coraje de sus defensores activos, de sus defensores de derechos humanos son inmensos. Sí. No nos van a doblegar, Orlando. seguimos alzando la voz, seguiremos ayudando porque la dignidad de nuestra gente no tiene precio. Y para fortalecer esa voz necesitamos que la comunidad internacional mantenga su atención y su apoyo constante a la lucha que hoy estamos dando todos los venezolanos. Lisette González también está con nosotros. Ella es socióloga, coordinadora e investigadora de la ONG de Derechos Humanos Provea. Lisette, en el caso de Provea, ¿cómo van a trabajar de aquí en adelante? ¿Cómo vislumbra lo que les espera? Porque por un lado está ese deber y esa valentía que siempre los ha caracterizado a ustedes, porque como bien lo decía Juanita, no es el primer ataque que reciben,
Pero es que en este caso hay una acusación bastante peligrosa, no seria, peligrosa, que es una acusación de terrorismo que prácticamente los pone en el blanco de la dictadura y que también en cualquier momento los puede llevar a que ustedes o incluso sus familias terminen siendo víctimas de esta persecución del régimen, tal como ha sucedido con otros dirigentes de otras ONG en el pasado. ¿Ustedes van a continuar trabajando en Venezuela, Lisette? Bueno, eso es lo que nosotros queremos lograr, poder seguir trabajando aquí en el terreno, acompañando a las víctimas, escuchando sus problemas, pudiendo documentar, porque además nuestro trabajo de investigación es crucial, dado que no hay información pública oficial sobre ninguno de los derechos que están establecidos en nuestra Constitución. Ahora, con esta nueva amenaza, nosotros también debemos ver cómo vamos a lograr eso. Y eso, bueno, es un debate en el que estamos, pero aun cuando parte del equipo tuviera que replegarse, nosotros vamos a seguir buscando la forma de estar allí en directo atendiendo a las víctimas que nos necesitan. Vamos a una nueva pausa a comerciales. Los invitamos a que ustedes opinen en las cuentas de X, enviando mensajes desde el exterior, inclusive desde el interior de Venezuela, a estas ONGs que en este momento son víctimas de las amenazas de Nicolás Maduro y todo su séquito de la dictadura venezolana. Nos pueden escribir en @segurizati en NTN24, en X, también lo pueden hacer en Instagram, en @segurizati, en mi cuenta personal @JeffersonNTN24 y en @lanocheNTN24. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. El punto clave de la noticia. El programa La Noche obtuvo la reacción del cardenal Pedro Barreto, arzobispo, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, quien conoció y trabajó de cerca con quien era en ese momento el entonces cardenal Robert Prevost, quien es hoy el Papa León XIV. El cardenal Barreto, al conocer la persecución del régimen de Maduro contra las ONG de derechos humanos, aprovechó una entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati y con nuestra jefe de investigaciones Harriet Hidalgo para enviarle el siguiente mensaje a estas ONGs que luchan por la libertad y por denunciar las violaciones a los derechos humanos en medio de una cruenta dictadura. Escuchémoslo. Pero lo que sí puedo afirmar que Jesús nos pide a todos y cada uno de nosotros que carguemos su cruz, la cruz de los pobres, la cruz de los migrantes, la cruz de los excluidos, de aquellos que claman justicia. La cruz de Cristo tenemos que asumirla. Y además hay un texto muy importante del Antiguo Testamento, poco conocido, que se llama el libro del Eclesiástico, que dice textualmente: hijo, hija, si te decides servir al Señor, prepárate para las dificultades. Esas dificultades las ha experimentado Jesús, en primer lugar, y Él nos ha dado una enseñanza muy importante para que todos nosotros seamos fuertes en la fe, en la esperanza y sobre todo en la práctica de la caridad. Dice, a mí hay algo que me llama la atención. ¿Por qué cree usted que es en este momento cuando la dictadura de Nicolás Maduro apunta en contra de ustedes? Vuelvo a recordar un planteamiento que hacíamos en la primera parte de este programa, y es que el pasado domingo fueron unas elecciones regionales en las cuales se eligió un conjunto de gobernadores y también de legisladores que la mayoría de ellos son afines a la dictadura, en un apuro quizás, en una intención de dar una apariencia de democracia en todo el territorio venezolano. ¿Usted qué lectura hace, Lisette? ¿Por qué la dictadura en este momento enfila baterías contra las ONG que ustedes representan? Bueno, porque el gobierno en los últimos 25 años ha ido progresivamente
tratando de desprestigiar, de debilitar y de perseguir a todos los sectores que pueden hacerle frente. Primero fue con el movimiento sindical, que ya desde los tempranos de 2000 hubo violaciones importantes a la libertad sindical en Venezuela. Luego vino la persecución cada vez más sistemática a los medios de comunicación independientes, cada vez más censura, cierre de medios, desapareció el papel, los periódicos tuvieron que dejar de imprimirse. Y así, poco a poco, digamos que el último de los últimos reductos que quedaban por tratar de neutralizar eran los partidos políticos, y eso lo ha venido logrando el gobierno con la represión desatada, sobre todo después de las elecciones presidenciales del año pasado. Y bueno, el único o el último sector que queda independiente de la influencia del Estado y con su propia voz autónoma son las organizaciones de la sociedad civil. Y por eso el último año se aprobaron todas estas leyes orientadas justamente a tratar de evitar que organizaciones independientes puedan seguir funcionando, puedan seguir documentando y denunciando lo que ocurre en Venezuela. O sea, es como la progresión de la represión. Éramos el último actor al cual no nos habían, digamos, perseguido sistemáticamente como a otros factores de la vida democrática del país, los medios, sindicatos, partidos, etc. Orlando, le quiero preguntar sobre lo mismo. Estas acusaciones coinciden con estas elecciones del pasado 25 de mayo, del pasado domingo, que han sido criticadas y calificadas como fraudulentas. La detención de Juan Pablo Guanipa también fue ejecutada por la dictadura el pasado viernes, y ahora vienen esas acusaciones contra todas estas ONGs. ¿Usted por qué cree que precisamente en este instante es que la dictadura enfila baterías no solamente contra este sector de la oposición de manera más fuerte, sino también contra las ONG, y lo hace justificando esa represión, creando pruebas falsas, fabricando evidencias que a todas luces son creadas por la misma dictadura? Mira, lo que sí está claro es que las ONGs hoy son un bálsamo para las víctimas, para las familias, y son prácticamente ese faro de luz que ellos consiguen en estos momentos tan oscuros que hoy están viviendo más de 900 presos políticos que hoy tiene el régimen tras las mazmorras de la dictadura, ¿no? Lo que sí estamos viendo es que la situación es bastante crítica, pero no es desesperada. Necesitamos que el mundo siga presionando, que no olvide a Venezuela. Cada voz que se une a la nuestra, cada gesto de solidaridad es un soplo de vida para ellos, para las víctimas. Nuestra lucha es por la vida, por la libertad, por la posibilidad de que Venezuela recupere la esperanza, y que claramente en esta guerra que hay en Venezuela actualmente, donde el régimen insiste en aferrarse al poder, hay una Venezuela que no se rinde, que no se arrodilla y que sigue esperanzada en todos estos mecanismos o en todas estas organizaciones de la sociedad civil que no desmayan, que no dejan de alzar la voz para denunciar lo que hoy comete el régimen criminal de Nicolás Maduro. Por eso es nuestra admiración para cada uno de ellos. Orlando, es una lucha muy valiente la que dan ustedes. También Lizeth González, quien desde Provea ha visibilizado esas violaciones a los derechos humanos que ejecuta la dictadura en contra de cualquier voz disidente. Lizeth, en el caso suyo, ¿ha pensado en abandonar Venezuela o va a continuar usted con su trabajo al interior de su país pese a estas amenazas? Bueno, de momento quisiera seguir trabajando en el país porque estando desde fuera no es tan sencillo el trabajo de documentación. Sin embargo, bueno, tenemos que evaluar hasta qué punto eso va a ser posible. Pero de momento, Provea, aun cuando parte del equipo tuviera que salir por motivos de seguridad, en caso que se agrave la persecución, siempre tendríamos parte del equipo dentro del país para que esté disponible para las víctimas. Pues Lizeth González, socióloga y coordinadora e investigadora de la ONG Derechos Humanos Provea,
Gracias por habernos acompañado y nuestra admiración y nuestro respaldo desde NTN 24, esta labor que hacen las ONG hoy amenazadas por la dictadura de Nicolás Maduro. Una feliz noche. Muchísimas gracias, hasta luego. También le agradecemos a Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela, activista y perseguido de la dictadura venezolana. Orlando, la mejor de las suertes para usted y todo el apoyo y la admiración también de parte de este equipo periodístico. Estaremos atentos a lo que suceda con ustedes y específicamente con esta persecución que ha desatado nuevamente la dictadura en contra de la oposición y en contra de las ONG. Una feliz noche. Muchas gracias. De esta manera hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en la red social X en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24 y @La Noche NTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.